Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que usemos al principio de la conversación? Horacio. Horacio. Bueno, arrancamos este viaje en el mar, luego nos despediremos en un faro. Entonces siempre os pregunto qué relación tenéis con el mar. ¿Cuál es la tuya? Bueno, la verdad es que, fíjate, tengo poca relación con el mar. Entre esto de mar y montaña, yo soy más de montaña y con la edad cada vez más. No es algo imprescindible en mi vida, aunque como todos evidentemente lo disfruto muchísimo cuando estoy ahí. Es más un sitio que tiene que ver con el relax, pero si tengo que elegir un lugar para mirar un paisaje, casi siempre es más la montaña que el mar. Ujú. ¿Qué relación tienes con el Valle de la Vera en Extremadura? Pues esa es la relación. Esa es la relación que tengo. El Valle de la Vera, tengo una pequeña finca que compré justo después del confinamiento en el bosque y que me tiene absolutamente enamorado. Creo que es la primera vez que estoy enamorado de un lugar, no de una persona, sino de un lugar. He conseguido ver ese bosque desde que la compré en octubre y ahora he hecho otra vez octubre, o sea, las 4 estaciones, y ves cómo se transforma todo a su alrededor y me produce una satisfacción y una, no sé, una emoción muy, muy grande. Justo he venido hoy de allí. Y creo que levantarse por la mañana allí y oír los pájaros y algunos animales a veces es de las cosas que más me congratulan en este momento. ¿Y qué te está enseñando el campo? Pues me está enseñando la pausa, está enseñando a vivir con el día. También no tengo tele, tengo solamente unas fotovoltaicas ahí que también funcionan por la noche, aunque haya gente que diga que no, pero funcionan por la noche, sí, sí. Entonces, pero bueno, no es mucha luz, con lo cual me suelo acostar muy pronto y levantarme casi al amanecer, algo bastante poco habitual en mi vida, entre otras cosas por mi oficio. Y eso me lo está enseñando, también me está enseñando a plantar una cosa y que tarden meses en salir y que haya que cuidarla y haya que esperar. Me está enseñando a cómo pasa el tiempo y ver cómo pasa el tiempo, porque en las ciudades a veces no nos damos cuenta más allá de la temperatura y aquí se ve mucho. Tiene esta cosa, ¿no? El campo de manejar sus tiempos y no los tuyos. Entonces, ¿no? Uno planta algo y se desespera porque a la semana ahí no pasa nada, a las 2 semanas ahí no pasa nada y de repente una mañana te levantas y ha brotado lo que plantaste, ¿no? Sí, sí, me han pasado cosas muy curiosas, la verdad, en este año ahí he aprendido muchas cosas. La primera fue, yo la compré en otoño y de pronto surgió la primavera y descubrí que hay muchos animales, muchos insectos en el bosque. Y cuando empecé a encontrarme algunos insectos, claro, dije, pero es que aquí hay alacranes. Y claro, los del pueblo me decían, sí, claro, macho, vives en el bosque. Y tuve que adaptarme y a convivir con ellos y a convivir con esos temores. No tengo fobias, pero sí el temor de que hay un montón de insectos y de cosas que están ahí, que están en su sitio, el raro eres tú. Mm. Porque tú eras un niño urbanita, ¿no? Naciste en Madrid, te criaste en Madrid. Sí, soy madrileño, muy urbanita además. Thomas Bernhard, que es un escritor austriaco que yo amo mucho, decía en un libro que a la gente que le gustaba el campo es porque tenía mal gusto. Y yo durante mucho tiempo de mi vida casi pensé esto, ¿eh? Ahora ya no, evidentemente. Pero sí, muy, muy, muy urbanita. De hecho, sigo disfrutando muchísimo de la ciudad. De la ciudad. Vale, ¿eres hijo único? Soy hijo único, sí. Mm. ¿Tú tenías miedo a la soledad precisamente por ser hijo único? ¿O no? ¿O llevaste bien el no tener hermanos ni hermanas? Yo lo llevé bien. Lo llevo mal ahora. Creo que es probablemente la única cosa a la que tengo miedo, a la soledad. Soy huérfano también, casi no tengo familia, tengo mis amigos, evidentemente, pero el fantasma de la soledad siempre lo tengo detrás, sí. Pero eres huérfano no de niño, No, de niño no. ¿no? No, de niño no, pero Tus no, padres murieron... murieron sí, cuando tenía yo 40 años, yo la depresión esta de los 40 años no la pasé, simplemente me quedé huérfano directamente, lo tuve todo en un golpe. Oye, voy a llevarte a cuando vas a ver una obra de teatro, ¿no? Y entonces sale Antonio Banderas en pelotas, desnudo en el escenario, y a ti te da la risa. Pues cuéntame qué pasó, quién te llevó a esa obra de teatro
¿Y por qué te hizo gracia que saliera un actor desnudo al escenario? A ver, yo tenía Que yo lo entiendo perfectamente. yo Que a esa edad, sí, ¿no? Donde sí. está el pudor Madre, así muy activo. y tienes ahí todo como subido. Sí, sí, yo tenía 13 años, estaba en el instituto, me llevó mi profesor, se llama José Carlos Menéndez, una persona muy vinculada con el teatro, que también ha tenido mucha relación con otra persona, con un actor, otro actor, Sergio Perimencheta. También, esta es la persona que me enseñó mi oficio y me lleva a ver esa obra con 13 años, yo no sé ni lo que voy a ver, y de pronto sale Antonio Banderas corriendo, gritando sin parar, desnudo completamente. Además, el teatro era con una disposición central, con lo cual no había esta separación que hay entre escenario y público, sino que estaban ahí todos, y él pasó a mí, recuerdo perfectamente cómo el aire, casi el sudor de él me golpeó y me entró la risa. Mi profesor me dio una colleja bastante fuerte y me dijo, haz el favor de callarte. Y a partir de ahí solo recuerdo una enorme fascinación. Así que supongo que a mí el teatro me entró pues Por el cuerpo de Antonio Banderas. por el cuerpo de Antonio Banderas y por el cachetazo que me dieron para que me dejara hacer. ¿Lo sabe Antonio Banderas esto? Pues no, la verdad es que no. Nunca le he visto un par de veces en mi vida, pero no se lo he contado. Esta obra de la vida de Eduardo II es de los años 80, 84, 88. Un texto de Él Marlowe. era jovencísimo, ¿no? Sí. Antonio Banderas muy joven. Creo que era de lo primero que hacía en teatro, y lo hizo además porque Juan Gea, que era el protagonista, se partió la pierna y él tuvo que hacer la sustitución como en 2 semanas. ¿Cómo se vive con un padre político, sindicalista del Partido Comunista? ¿Cómo se vive en casa? ¿Recuerdas conversaciones con él? ¿Se hablaba en casa de política? No sé si tu madre también tenía las mismas ideas que tu padre. ¿Cómo era esa relación? Bueno, se hablaba muchísimo de política. Yo casi puedo decir que crecí en el Comité Central del Partido Comunista. Mi padre era sindicalista en Barreiros y pertenecía al Partido Comunista. Y yo recuerdo que los sábados y esto, pues mi madre trabajaba los sábados y él me llevaba al partido, al Comité Central, y me dejaban por ahí. Él tenía sus conversaciones y yo estaba de mano entre uno y otro. Y después, cuando fui creciendo, pues bueno, yo recuerdo eso, todos los libros que había ahí de política, y recuerdo conversaciones, y eso fue lo que me llevó a mí a estudiar finalmente ciencias políticas. Y eso fue también lo que, de alguna forma, incluso la política, aunque yo creo que también había otras cosas, me fue separando un poco de mi padre. Empezamos a tener grandes discusiones por formas de ver la vida, y la política era importante en nuestra vida, aunque también al final la política no deja de ser una especie de apéndice de otras cosas más importantes en la vida, y las discusiones estaban mezcladas. Mis padres no fueron una pareja que me cuidó muy bien, pero ellos no se cuidaron demasiado bien entre ellos. A ver, esas conversaciones con tu padre, ¿no? En las que discutíais y tú dices, y aquello nos fue separando. Ahora, con perspectiva, cuando él ya no está, cuando él falleció, se fue, tal y como está la política ahora, habiendo estudiado tú políticas, aunque no es la profesión que ejerces, ¿echas de menos esas conversaciones? A veces te gustaría preguntarle a tu padre qué piensas de la política ahora. Sí, muchísimo. Afortunadamente, en los últimos años de mi vida fui reencontrándome con ambos. La enfermedad a veces tiene cosas muy malas, pero también tiene algunas cosas muy buenas, y es que te permite poner un contador a cero y ver a esas personas de otra manera. Y me reencontré con ellos, y ahora los echo mucho en falta, y me encantaría discutir con mi padre. Reconozco que mi padre, el problema también fue que mi padre, claro, vivió toda la época de la transición, y el fracaso de alguna forma del Partido Comunista en esa época, y la caída de Santiago Carrillo, le llevó a una desafección absoluta hacia la política. Y eso fue una de las partes de nuestras diferencias. Supongo que ahora sería muy crítico y sobre todo muy cínico e irónico. ¿Tú lo eres? No, yo soy bastante... Me gustaría ser más cínico. Me gustaría ser... No cínico, perdón. No, me gustaría ser más irónico, tener más capacidad para mirar las cosas con cierta distancia. La pasión a veces me puede, la vehemencia me puede. Cínico nunca. O sea, lo peor que hay en este mundo son los cínicos. Ya los son bastantes políticos, ¿no? Entonces... Casi todos, desgraciadamente, casi todos. Bueno, cínicos hay algunos, son hipócritas, casi todos, ese es uno de los problemas. Después hay algunos que ya son cínicos, y esos son los peores. A ver, ¿por qué el actor Israel Elejalde se ha puesto Horacio de seudónimo? Pues mira, me he puesto Horacio porque yo, que hice Hamlet, y que es uno de esos
personajes y textos que siempre he deseado hacer, siempre he tenido un gran amor por ese personaje que acompaña a Hamlet, a Horacio, que intenta calmarlo, intenta que mediar de alguna forma para que todo el dolor de Hamlet se coloque de otra manera y que no deje que su furia y la venganza se desarrollen. Y creo que en este mundo hay que ser más Horacio y menos Hamlet, aunque Hamlet es el gran personaje. Pero claro, cuando tú hiciste Hamlet. Sí, yo hice de Hamlet, sí. ¿No? Alguna vez has dicho que lo más fácil al final era el ser o no ser. Sí. ¿No? Que cuando todo el mundo te preguntaba cómo haces este monólogo emblemático de la historia de la literatura, de la historia del teatro, tú decías, casi el ser o no ser es lo más fácil, ¿no? Es lo que más ha soñado siempre un actor con interpretar, y no es ahí donde están los matices del personaje, ¿no? No, realmente no. El ser o no ser es como lo poco que conoce todo el mundo. Todo el mundo quiere saber cómo hay que decir ser o no ser, con lo cual llega un momento que dices, da igual cómo lo digas, si siempre van a pensar que hay otra forma de decirlo. Y finalmente uno tiene la certeza, porque es la certeza que tienes tú mismo, que hasta que no sabías, no nadie sabe de lo que habla ser o no ser, a no ser que lo hayas hecho o lo hayas estudiado muy profundamente. Con lo cual, de hecho, es un monólogo que si lo quitaras, la función funcionaría igual. Es un monólogo que uno piensa por qué lo puso ahí, pero no funciona como para añadir nada al argumento. Donde te juegas Hamlet es en otros sitios, en otros lugares bastante más intrincados, sobre todo en el comienzo, para poder mostrar y poder que la gente sienta empatía por un personaje que está con un dolor profundo, que es la única forma de encontrar esa empatía, pero que es una máquina de destrucción masiva. Bueno, Israel Ejalde, este invitado, este gato pardo que estudia políticas, que tiene un padre sindicalista con el que habla y discute mucho y ahora echa de menos algunas conversaciones. Has hecho prácticamente todo en teatro, tienes una larguísima trayectoria en teatro, has citado Hamlet, El Misántropo, Veraneantes. Eres conocido también por tus apariciones en televisión, en series como Águila Roja, ahora te podemos ver en Ana Tramel. Los que hayan visto Madres Paralelas, eres el Chico Almodóvar, el último Chico Almodóvar, arrasaste con Magical Girl, pero yo he leído, Israel Ejalde, que tú entras en el teatro para escapar del dolor. ¿Cuánto hay de verdad en esto de escapar del dolor? ¿O para digerirlo o para qué? Sí, bueno, a veces, a veces las frases son más grandes de lo que realmente a lo que realmente se refieren, ¿no? Esa frase dicha así parece tan trascendental y tan intensa. Bueno, igual la dijiste cuando Seguro realmente lo sentías, no, ¿no? seguro que fue una entrevista de hace 20 años donde yo escapé del dolor, que es todo grandilocuente, ¿no? Sí, yo seguro que lo dije, o sea, sí, esas frases también hay que decirlas. Los autores que me gustan dicen esas frases también y hay que decirlas, y hay una verdad también en eso. Cuando digo de escapar del dolor, pues digo que hablo de mi profesión me permite coger todo ese dolor que uno va a sufrir en la vida, porque en la vida hay grandes cosas, pero también hay dolor, y a mí me permite tener el don de conseguir ese dolor, convertirlo en algo para compartirlo con los demás, y también para mostrar a los demás de alguna forma a través de ese dolor que se puede hacer algo con él y que hay otras vías y que hay luz al final del túnel. Creo que ese es el regalo más maravilloso de nuestra profesión. ¿Y crees que se hace política en el teatro? ¿Que es obligatorio hacer política desde el teatro? Todo acto delante de un público es político. Toda obra de teatro es política. Ahora, es bien, cojamos eso y analicémoslo. No hace falta hacer política de manera directa. Pero hasta la comedia más burda es un acto político porque te está representando una forma de ver la vida. Yo con lo que no estoy de acuerdo es con hacer teatro dogmático o cine dogmático, dar lecciones. Creo que el teatro, el cine, está para mostrar modelos de conducta que permitan preguntas y permitan la reflexión. Como diría Juan Mayorga, del teatro hay que salir con más dudas de las que se entra. Y ese es el teatro que a mí me gusta, el que no te dice lo que tienes que pensar, sino que te pregunta por qué piensas lo que piensas. Israel, tú también eres fundador del Kamikaze, ¿no? Sí. Vale, ¿estudiáis al público? O sea, ¿estudias lo que necesita el público en cada momento? Cuando, no sé, programáis una obra, por ejemplo, ¿qué querría escuchar o ver el público del siglo XXI?
o no? ¿Os lanzáis con vuestro criterio? Es lo que vosotros querríais hacer. ¿Dónde está ese equilibrio? Sí, en general al final no puede haber equilibrio. Yo pienso en lo que, y mis compañeros creo que también, pensamos en lo que nosotros queremos, sobre lo que queremos reflexionar, sobre aquellos temas que a nosotros nos preocupan como ciudadanos, tanto sociales como individuales. Yo pienso en mi criterio y espero, deseo, que haya gente que piense como yo y que le interesen los temas que me interesan a mí. Porque no puedo pensar en qué quieren los demás, porque no sé quiénes son los demás y porque el público es un ente tan abstracto que creo que sería perder tu identidad y perder el tiempo finalmente. Uno tiene que decir, si yo pienso esto, si a mí esto me preocupa, seguramente a muchos de mis conciudadanos también les preocuparán. A veces es cierto y a veces pues no. Fíjate, es que Israel Elejalde, te lo pregunto porque estamos en un mundo que nos está tocando vivir, en el que parece que todo lo tenemos a la carta, ¿no? Eh, los algoritmos hacen que todo lo que nos llega un poco a la carta. Las noticias que nos gustan, las ideas que se parecen a nosotros. En Instagram y en las redes sociales colgamos la imagen que nosotros queremos transmitir a los demás, ¿no? Hay poco espacio para, pues eso, para la crítica, para empaparte de ideas que no tienen nada que ver con las tuyas, sin que eso sea un drama. Sí, es cierto, es cierto. Es uno de nuestros problemas. Quizás el teatro en eso es una tabla de salvación, entre otras cosas porque el teatro es un arte minoritario y siempre lo seguirá siendo. Es un arte que necesita poco público finalmente, necesitas convencer a 300, 400 personas para que vengan a verte y por lo tanto te permite indagar y te permite proponer temas y estéticas que no sean las mayoritarias para intentar precisamente buscar eso. Esto es un problema a todos los niveles, pero esencialmente es un problema en lo ideológico, en la política de este país, del mundo en general, porque ya no utilizamos la razón para hablar de política, sino que empieza a ser una cosa casi sentimental, donde uno pertenece a una ideología casi, digamos, como cree en una religión y donde no se permite de alguna forma ningún tipo de debate, ¿no? Y si no hay debate, como dices tú, si no se escucha al que tiene una voz minoritaria para después a lo mejor darle la razón o no, pero si intentan acallarse a todo aquello que no va con la ola, vamos a construir un mundo cada vez peor, la verdad. Israel, ¿cómo ha sido trabajar con Almodóvar? Decía eso, ¿no? El último chico Almodóvar en Madres Paralelas, Israel Elejalde. Bueno, pues ha sido un sueño, la verdad, porque a Almodóvar yo le admiro mucho, le admiraba muchísimo y era de esas cosas que uno dice, ojalá un día te llamen. Así que cuando me llamó, pues fue una gran noticia y después uno empieza a ver el reto delante y a decir, bueno, a ver qué tal me entiendo con él, qué tal se entiende él conmigo. Y la verdad es que me he entendido muy bien. Me he encontrado un director muy cariñoso y muy cuidadoso, evidentemente, con las ideas muy claras, pero también siempre abierto a mis dudas y a mi forma de verlo. Y he disfrutado mucho, tanto con él como con Penélope, la verdad. ¿Tenéis algo previsto para el teatro, que ya queremos verte? No, voy a hacer ahora en la Compañía Nacional de Teatro Clásico un texto que dirige Lluís Omar, que se llama Lo fingido verdadero, que estrenaremos en enero. Eso es lo que tengo. Tengo otra cosa también, pero todavía no está firmado. Esto no lo puedo decir, pero sí, aparte de esto, a partir del año que viene empezaremos a funcionar también con cosas del entorno kamikaze. Sí. Israel, ¿tú has perdido ese miedo a salir al escenario, esos 5 minutos antes que estás oyendo rugir al público fuera y tú, ay, ¿dónde me he metido? No lo he perdido. Si lo perdiera, mala cosa. Es verdad que se ha mitigado, se ha transformado, se ha convertido en otra cosa, hasta el punto de que yo en el escenario es uno de los sitios donde soy más feliz. En general, soy uno de los sitios donde me siento en mayor plenitud y donde siento de alguna manera que todas mis aptitudes se desarrollan de una manera plena.
A veces me pasa esto que decía Eduardo de Filippo, ¿no? Me siento un migrante fuera del escenario. Yo no yoga tanto, ni muchísimo menos, también disfruto mucho de la vida, pero es verdad que a veces me sorprende cómo puedo estar atento a tantas cosas delante de un escenario y a tan pocas fuera. ¿Podríamos decir que cuando estás en el escenario es cuando menos miedo tienes a la soledad? ¿O a todo? Sí, totalmente. Es que en el escenario sí hay miedo a lo mejor a otras cosas, pero no, a la soledad no. En el escenario la soledad no existe. Voy a llevarte a un faro. Israel Elejalde, Horacio, en este faro. ¿Con quién estarías? ¿Con quién te gustaría estar? Reencontrarte, lo que sea. O compartir un rato. ¿Y qué música estaría sonando? Buah, pues mira, desde luego por todo lo que me han acompañado en estos años, estaría con mis socios del Kamikaze, con Jordi Buxó, con Miguel del Arco y con Aitor Tejada. Y podríamos poner muchas cosas, pero en este caso, en homenaje a Jordi y su francofilia, diría que cualquier tema de Alain Bashung o de Leo Ferré. Israel Elejalde, muchas gracias por acompañarnos esta madrugada. Muchas gracias a ti por invitarme. Buenas noches.